Hola traders, y hoy revelamos los secretos de una poderosa estrategia en opciones binarias con un indicador único. ¿No puede esperar para ganar dinero? Entonces empecemos. Hola a todos amigos, en este vídeo estudiamos el indicador que se llama ADX. Este indicador nos ayudará a ganar mucho dinero en las opciones binarias. Les describo sus funciones, cómo usarlo, cómo configurarlo y cómo puede ayudarnos a ganar dinero y aumentar la tasa de ganancia. Acomódense ustedes. Empecemos. Primero debemos añadir el indicador. Para eso abrimos la lista de los indicadores y ahí encontramos el que se llama el ADX y hacemos un clic en él. Si su plataforma de comercio no tiene tal indicador o lo tiene en otra forma, pues ustedes siempre pueden comerciar en la plataforma de comercio donde lo hago yo. El enlace está en el comentario fijado para ustedes. El ADX, vale, sus parámetros principales los guardamos sin cambios. En los estilos hacemos el tamaño del indicador igual a 4 píxeles del primer indicador ADX. Plus DI será verde de 2 píxeles de tamaño y minus DI será rojo de 2 píxeles de tamaño. Ya está todo. Ahora veremos la pantalla y primero todo eso puede darles un susto ya que vemos muchas líneas al mismo tiempo, pero estemos tranquilos, yo les describo todo. La línea verde es la de los compradores y la línea roja es de los vendedores. La línea naranja de X es la de la volatilidad. Cuanto menos es la de X, menos volatilidad hay en el mercado. Si el indicador está menos del 30%, eso refleja una baja volatilidad y aumenta las posibilidades de la vuelta del gráfico. Nuestra tarea es encontrar los momentos del cruzamiento de esas líneas indicadores y, por ejemplo, en este fragmento, la línea verde cruza la línea roja hacia abajo, eso nos da la señal de venta. Si ponemos una línea para encontrar los momentos correspondientes en los gráficos, vemos que tras el cruzamiento el gráfico baja y baja notablemente y podríamos ganar mucho en tales movimientos de los gráficos. Veremos la historia del gráfico. En este momento, en el gráfico de indicador notamos que la línea roja cruzaba la línea verde hacia abajo. En el gráfico del precio vemos que este empezaba a subir. Es una buena situación para mostrar, no puede entrar en el convenio. Miren, aquí se ha formado la dirección lateral del gráfico, por eso podemos notar muchos cruzamientos de los indicadores que no nos dan la señal. Mejor pasar eso. Encontraremos un par de divisas para abrir convenios. Ya está el gráfico y pues nos vale para abrir un convenio de venta. Aquí noto la línea de verde, cruza la roja hacia abajo, que es la señal de venta. Además veo que antes la dirección era lateral durante la que estuvo un solo diapasón. Si ponemos el nivel de resistencia, encontraremos que el precio rompió el nivel de aprobación y volvió a aprobar el nivel. Ahora es otra ruptura de gráfico, pero esta vez es hacia abajo. Por eso abrimos el convenio de acuerdo con la ruptura. Al abrir el convenio analizamos no solo las señales, sino también hacemos un breve análisis de todo el gráfico y podemos encontrar los niveles de aprobación y resistencia. A propósito, mientras esperemos el resultado, quiero darles un regalo. Yo grabé un vídeo educativo dedicado a los consejos simples para aumentar la tasa de ganancia. Y si quieren aprender a concluir 8 convenios exitosos de los 10 concluidos, pasen por el enlace. Vale, el enlace está en el comentario fijado. El convenio es exitoso, a pesar de que la dirección lateral aquí había. Vamos a encontrar otro sistema más conveniente. Y ya veo que es un buen gráfico, veo la señal, no había dirección lateral. El convenio abierto es de compra. El precio bajaba y ahora está cerca de su nivel de aprobación. Veo la señal del cruzamiento de las líneas indicadoras. Vemos que el nivel es el nivel del que el precio se registraba. El convenio es 0 a 0. Ni ganamos ni perdemos. Vale, es algo bueno. Abrimos otro convenio igualmente de compra, ya que la señal todavía vale para abrir convenios de compra. Vale. Además, vemos la línea de ADX. La volatilidad aquí de momento baja y por eso abrimos el convenio de compra. Ay, ese convenio es bien exitoso. Qué bueno, sí. Es un buen momento para abrir convenio de venta. Veo la señal de venta, aunque se ha retrasado un poco. De todos modos, podemos abrir convenios de venta todavía. Vemos que la volatilidad sube ligeramente, pero todavía es menos de 30%. Honestamente, la volatilidad es
vale, no hace nada más que asegurar el convenio que vamos a abrir. Quiero dibujar el nivel de aprobación, está eso de aquí. Y es a donde se dirige el precio, comillas, exitoso. Ay, si hubiéramos abierto el convenio a principios de la bajada del gráfico, habríamos ganado con esas velas rojas grandes. Sin problema. Y ya veo otro ejemplo muy bueno cuando no vale la pena abrir convenios. Miren, veo muchos cruzamientos de las líneas indicadoras y la dirección lateral en el gráfico del precio. Si dibujamos los niveles de resistencia, veremos un punto potencial de la ruptura hacia abajo o hacia subida. Es impredecible, por eso no vendemos ni compramos aquí. Y ya tengo otro ejemplo de un buen gráfico para comerciar. El convenio será de venta. La línea verde baja más allá de la línea roja. La volatilidad es menos de 30. Y además el gráfico está resaltando del nivel de resistencia. Creo que todo bien ustedes. ¡Ay, qué buen convenio! Es excelentemente exitoso. Qué bueno, seguimos. La señal es perfecta. Y vale, otro ejemplo, la línea verde cruza la línea roja hacia arriba. Esperemos hasta que se formen por completo la roja corriente y abrimos otro convenio. Ya está. Vemos que en el gráfico se destaca el nivel de aprobación del que el precio resaltó ya 3 veces. Sí, por eso el convenio es muy bueno. Ay, qué bueno, el convenio es exitoso otra vez. Además, vemos que el mercado va a subir como predecimos. En esta situación abriremos el convenio de venta. La línea roja cruza la verde hacia abajo. La velocidad es menos del 30%. Es muy, muy pequeña. Sin problema alguno, el convenio es exitoso. Qué bueno. Espero que ustedes hayan podido ganar conmigo gracias a esta estrategia. Pongan me gusta al vídeo y suscríbanse a mi canal.